Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de esta serie de Odoo para profesores. En esta ocasión vamos a revisar cómo podemos utilizar bases de datos que ya tienen información y aplicaciones precargadas. De esta manera no tendremos que empezar desde cero, y esto es algo bastante útil cuando así lo lleguemos a necesitar. Vamos a una presentación para apoyarnos con este tutorial. Bien, como recién mencioné, no siempre es útil empezar con una base de datos desde cero o tener que crear nuestra base educativa completamente siguiendo todos los pasos que hemos revisado anteriormente. A veces vamos a necesitar hacer uso de algunas de las bases de datos que ya existen dentro de Odoo. La primera base de datos que ya existe y que podemos empezar a utilizar es una base de datos de demostración. La base de datos de demostración en demo.odoo.com nos permite, en un entorno temporal, realizar algunas pruebas rápidas. Estas bases de datos son muy útiles para hacer procesos o flujos que nunca hemos intentado hacer, para que nos demos una idea de cómo funcionan y en caso de que haya algún error o problema, se pueden reiniciar o generar una nueva. Ahora haré clic en el link para visitar la base de datos demo y que la podamos revisar juntos. Después de ingresar la dirección demo.odoo.com en nuestra URL, se va a cargar este panel que tiene muchas aplicaciones y tiene un banner azul que dice que esta base de datos es una base de datos de demostración. Si no nos sentimos cómodos con el idioma, algo que podemos hacer rápidamente es cambiarlo a español para que podamos hacer todas las pruebas que queramos en el idioma donde nos sintamos cómodos. Hacemos clic en el icono de la esquina superior derecha, mi perfil, y después de eso podemos hacer clic en este pequeño botón como de planeta Tierra, que nos permite añadir un idioma. En la sección de Languages vamos a escribir Latin America para cargar el idioma español de América Latina. Aquí está, lo seleccionamos, lo añadimos y esto va a hacer que Odoo instale el idioma en esta base de datos. Una vez que esté instalado, hacemos clic en Switch to Spanish, que es cambiar a español. Y listo, ya esta base de datos debería estar con toda la información cargada en español. Ahora, algo importante de mencionar sobre estas bases de datos es que son temporales. Van a durar como máximo un día o cuando yo cierre la pestaña se va a generar una nueva cuando yo regrese. Por lo tanto, estas bases solamente deben utilizarse para hacer pruebas rápidas con información que no necesitamos guardar en ningún lado. Por ejemplo, si yo quiero probar cómo funciona la aplicación de sitio web y nunca la he usado, puedo acceder a sitio web, puedo realizar todas las operaciones que quiera, pero teniendo en mente que se van a borrar una vez yo cierre la pestaña o en unas horas. Además de esto, estas bases de datos van a tener información precargada con la cual ya podemos empezar a hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, aquí en el CRM veo que ya tengo muchas oportunidades, las cuales yo puedo mover a diferentes etapas, puedo programar actividades, puedo generar nuevas, puedo crear nuevas etapas. Es decir, yo puedo hacer todas las funciones de una base normal, con la única diferencia de que todo esto se va a borrar. Además, si yo instalo una nueva aplicación desde nuestra pantalla de aplicaciones, estas aplicaciones que yo instale también van a tener datos de prueba con los cuales yo voy a poder comenzar. Asimismo, estas bases de datos no van a tener funciones como por ejemplo enviar correos, así que también podemos hacer pruebas de esas funciones de manera totalmente segura. Ahora vamos a ver cuál es otro tipo de base prefabricada que podemos usar y que nos proporciona Odoo. Un segundo tipo de bases de datos que podemos utilizar son las bases de datos de industrias. Se parecen un poco a cuando nosotros cargamos datos de demostración en una base nuestra. Sin embargo, las bases de industrias ya traen información precargada para visitar la configuración específica de un sector, una industria o un tipo de compañía específico. Vamos a hacer clic en el enlace para visitarlos y que lo puedan ver de mejor manera. Después de hacer clic en el enlace, vamos a llegar a esta página donde podemos escoger con qué industria queremos comenzar. Si, por ejemplo, yo soy un profesor que quiero enseñar algún flujo específico de lo que podría ser la venta de servicios, podría escoger el servicio de una persona experta en servicios de electricidad, una persona que se dedica a lo mejor a reparar instalaciones eléctricas. Yo puedo escoger esta industria y le voy a dar clic en continuar. Ahora, algo muy importante es que tenemos que, como siempre, verificar que esté edu guión medio al principio del nombre de nuestra empresa para que sea una base de datos educativa. Una vez que nosotros aseguramos que está el edu guión medio, podemos hacer clic en el pequeño icono que está aquí debajo, este checklist, para activar la carga
de datos de demostración. De esta manera, cuando nosotros creemos la base de datos, se va a crear con las aplicaciones que usaría una persona que ofrece este tipo de servicios y también con algunos registros similares a los que una persona así generaría. Voy a terminar de llenar este formulario, crearé la base de datos y nos vemos allá en un momento. Después de llenar el formulario y habernos asegurado de que marcamos la casilla que dice que debemos cargar datos de prueba, es importante que seamos pacientes, ya que al estar cargando muchas aplicaciones con muchos datos de prueba, va a tardar un poco más el proceso. Es importante que no movamos la pantalla, que no hagamos ningún tipo de acción en esta pestaña y que simplemente esperemos. El proceso tarda aproximadamente un par de minutos, así que después de ese tiempo vamos a poder ingresar a esta base de datos ya preconfigurada y con datos de prueba. Después de esperar algunos minutos, ya estamos de nuevo en nuestra base de datos para una persona que vende servicios relacionados con la instalación eléctrica. El proceso normal, recuerden siempre, sería activar la base de datos. En esta ocasión, yo no quiero que se guarde por 2 años, así que la voy a dejar así. Pero si yo, por ejemplo, accedo al panel de ventas, vamos a ver que ya hay varias órdenes de venta que ya fueron creadas para mi base de datos. Por ejemplo, aquí ya se vendieron materiales, un apagador con sensor de movimiento, otros tipos de materiales y puedo ver el proyecto relacionado con esta orden de venta, como pueden ser algunas tareas en la orden 06 y otras por aquí que puedo yo estar monitoreando. Además de las ventas, yo puedo hacer uso del CRM y puedo ver algunas de las oportunidades que tengo. Tengo una llamada de emergencia por aquí, tengo una propuesta para hacer instalación y hacer modificaciones del cableado. En fin, muchos registros que están relacionados con mi actividad como experto en la industria de la electricidad. A diferencia de las bases demo que revisamos anteriormente, en las bases de industrias, si nosotros instalamos nuevas aplicaciones o nuevas funciones, estas van a venir en blanco, ya que solamente están cargados datos preconfigurados para las aplicaciones que usualmente usaría la industria o sector que hayamos escogido. Estamos de vuelta en nuestra presentación para revisar el tercer tipo de base de datos al cual podemos acceder. Este sería el Odoo Runbot. Este es un entorno más enfocado para tareas avanzadas que nos permite hacer diferentes pruebas en diferentes versiones de Odoo. También podemos comparar cómo ha cambiado de versión a versión y podemos entender mejor cómo es el desarrollo del software dentro de nuestra plataforma. Vamos a visitarlo para que tengan una idea de cómo funciona. Al acceder al Runbot, lo primero que vamos a ver es esta página, donde vamos a revisar todas las posibles versiones que hay de Odoo, desde la 16 hasta la versión maestra, que es la que tiene cargadas las funciones más nuevas y que es la que usamos para hacer diferentes pruebas. Si nosotros queremos ver cómo han cambiado las funciones, podemos utilizar una base de datos en versión 16 y posteriormente pasar a una 18 y revisar cómo ha cambiado el flujo de aplicación a aplicación. De este lado vamos a tener diferentes bases de datos que están disponibles, tanto en versión Community, que es la versión que se puede descargar e instalar de forma gratuita en una computadora, y la versión Enterprise, que es la que estamos usando nosotros como parte del programa educativo. Si hacemos clic en este pequeño botón para iniciar sesión, vamos a ir al panel para iniciar sesión de esta base de datos. Aquí ya estamos en el sitio web, hacemos clic en el botón de identificarse y nos va a pedir credenciales de acceso. Credenciales comunes para esta base de datos sería admin y como contraseña también vamos a usar admin. Esto nos dará acceso como administradores. Asimismo, si queremos hacer pruebas como usuarios demo o usuarios públicos, hay diferentes credenciales. Por ejemplo, demo y demo. Por ahora, iniciemos con admin. Estamos ahora en el Runbot de la versión maestra, es decir, la última versión disponible de Odoo. Aquí vamos a poder echar un vistazo a algunas de las funciones que tendría, por ejemplo, Odoo 19. Por ejemplo, el módulo completo de inteligencia artificial, que estará disponible próximamente desde que estamos grabando este video. Al igual que las bases demo que mencionamos anteriormente, estas bases de datos van a desaparecer después de algunas horas y tampoco se recomienda que pongan aquí ningún tipo de información que necesiten guardar y ningún tipo de información sensible, ya que todo el mundo que conozca las credenciales puede acceder. Son bases públicas y todo lo que vaciemos en esta base de datos va a ser accesible para terceros. Para acercarnos al final de este tutorial, vamos a revisar la cuarta opción, que es utilizar plantillas que ya han creado otros docentes parte del programa educativo. Hagamos clic y revisemos esta alternativa. Con el enlace disponible en la presentación,
vamos a llegar a esta página, donde vamos a ver diferentes bases de datos que fueron todas creadas por docentes del programa educativo y que están disponibles, gracias a que ellos así lo decidieron, para que estuvieran públicas para nosotros. Vamos, por ejemplo, a buscar aquí si alguien tiene algún curso relacionado con cadena de suministro. Veo que hay dos cursos que tienen la palabra clave que yo busqué: logística y cadena de suministro, y también la evaluación y formulación de proyectos. Vamos a ver cómo está estructurado este curso. Al hacer clic, veo que este profesor puso ya el logo de su institución, puso su nombre, el nombre de su materia, de qué institución está creando la base de datos y algunas descripciones muy útiles para los alumnos. Si yo quiero utilizar este mismo curso para mis propios fines académicos, puedo hacer clic en copia para profesor y me va a dar un aviso muy importante, Odoo. Si este profesor creó la base hace, digamos, 6 meses, me va a aparecer un mensaje como este, que dice que la base tiene una duración de más o menos año y medio. Esta caducaría el 6 de febrero del 2027. Yo puedo decidir si hacer una copia que va a durar menos de los 24 meses usuales o si quiero crear una base de datos completamente nueva. En este caso, quiero continuar, quiero utilizar la base que creó este docente, aunque dure menos tiempo. Y de nuevo, llegamos al formulario que ya conocemos a fondo. Aquí sería simplemente cuestión de llenar los datos y hacer clic en empezar ahora. De esta manera vamos a tener acceso a un duplicado exacto de la base de datos que dejó para nosotros otro profesor. Después de llenar el formulario y hacer clic en el botón para crear la copia, ya estoy dentro de este duplicado de la plantilla que nos dejó nuestro colega profesor. Como pueden ver, esta base de datos está enfocada en la aplicación de proyecto. Y si nosotros la abrimos, vamos a encontrar todo lo que ya había dejado hecho nuestro compañero. Aquí veo ya muchas tareas y diferentes etapas. Es importante mencionar que nada de este contenido fue aprobado ni revisado por Odoo. Simplemente un docente decidió compartirlo con la comunidad para que nosotros podamos hacer uso de toda esta base de datos y toda su información. Asimismo, es importante mencionar que el docente no va a tener acceso a nuestra copia, ya que es una copia para profesores. Sin embargo, si nosotros compartimos esta copia con nuestros estudiantes, ellos van a poder crear bases de datos hijas de esta y vamos a tener nosotros completo acceso, como ocurre normalmente. Estos serían los 4 tipos de bases de datos que podemos utilizar ya preconfiguradas y precargadas con datos de demostración. Sin embargo, antes de terminar este video, recuerden que en una edición anterior revisamos que en cualquier base de datos que nosotros creemos y que tenga muy poco tiempo de creación, podemos, mediante el modo de desarrollador, activar datos de prueba. Esto lo podemos hacer en nuestra propia base de datos si es que queremos optar por este camino. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que haya sido muy útil este video adicional sobre la serie Odoo para profesores. Nos vemos pronto.